Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos ahora con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidiam diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuamos con la segunda parte del tema Teilhard de Chardin, modelo de ambigüedad para un futuro papa, parte número 2. Y así, Teilhard, en una carta fechada el 26 de enero de 1936, escribió lo siguiente: cada vez me domina más el afán de fundar en mi interior y difundir a mi alrededor una nueva religión. Si le parece bien, lo podríamos llamar una forma mejorada de cristianismo, cuyo Dios personal ya no es el gran terrateniente neolítico de otros tiempos, sino el alma del mundo, de conformidad con las exigencias culturales y religiosas de la época a la que hemos llegado. En otra carta, escrita 5 años más tarde, el 21 de marzo de 1941 declaró lo siguiente: según mis principios, no puedo combatir el cristianismo. Solo puedo actuar desde dentro para transformarlo y convertirlo. En respuesta a un sacerdote que había colgado los hábitos, al que llama Padre G, escribió el 4 de octubre de 1950 lo siguiente: fundamentalmente considero, al igual que usted, que la Iglesia, como cualquier otra realidad viviente, al cabo de cierto tiempo, llega a un periodo de mutación o de necesidad de reforma al cabo de 2000 años. Es inevitable. Si la humanidad está experimentando una mutación, ¿cómo no va a hacer lo mismo el cristianismo? ¿El catolicismo? Su perspectiva evolucionista, panteísta y animista lo motivaba a admitir: he descubierto que no puedo menos que darme cuenta una vez más, y con más profundidad aún, de la magnitud del abismo que separa mi concepto religioso del mundo de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Un jesuita que ya no cree en los ejercicios ignacianos no solo ha dejado de ser un verdadero jesuita, es que ni siquiera es católico. Por lo tanto, no nos extraña lo más mínimo que leer esto que escribió en 1934
si a consecuencia de algún cataclismo interior llegase a perder la fe en Cristo, la fe en un Dios personal, la fe en lo espiritual, me parece que tendría que seguir creyendo en el mundo. Teilhard de Chardin creyó toda su vida en el marxismo, con su típico estilo. Anunció en una carta fechada el 14 de agosto de 1952 lo siguiente: el Dios cristiano de lo alto y el Dios marxista del progreso se reconcilian en Cristo. ¿Cómo me gusta decir la síntesis del Dios cristiano? Entre paréntesis, el de lo alto, y el Dios marxista, entre paréntesis, el de adelante. He aquí, es el único Dios al que en lo sucesivo podremos adorar en espíritu y en verdad. Con razón que, como señala Verschuren, Teilhard de Chardin es el único autor católico romano cuyas obras estaban expuestas junto a las de Marx y Lenin en el Museo Moscovita del Ateísmo. En un homenaje a Teilhard que pone los pelos de punta por su aplicabilidad en nuestros tiempos, su discípulo Henry Rambaud proclamó lo siguiente: Teilhard era totalmente sincero cuando se llamaba cristiano, e incluso católico romano, porque a sus ojos, si la Iglesia no estaba de acuerdo con él, era simplemente porque él ya pensaba lo que la Iglesia iba a pensar dentro de poco. No está de acuerdo con la Iglesia de hoy, sino con la de mañana. En la mayoría de los escritos teilhardianos brilla por ausencia la rotunda franqueza de la que hacía gala en su correspondencia privada. En su lugar se encuentra una retórica nebulosa, poética y deslumbrante de pomposas especulaciones pseudocientíficas y disquisiciones teológicas rayanas en el misticismo y rebosantes de una jerga particular, cristogénesis y cosmogénesis, antropogénesis, noósfera, punto omega, etc. Deslumbraba y seducía a la más osada de su orden y a quienes, hacia la época del concilio, buscaban una nueva teología para una nueva era del hombre. Esto es lo que más me impactó mientras leía a Verschuren. Y cito lo siguiente: una forma muy astuta de disfrazar una ideología subyacente es emplear una terminología manipuladora. Ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia. Así fue como el concepto de derechos humanos se transformó en una especie de derechos reproductivos. Es así como algunos han redefinido la palabra concepción para que ya no signifique el momento de unión entre el espermatozoide y el óvulo, sino el momento, una semana más tarde, en que ese nuevo ser humano se implanta en la pared del útero materno. Y otros, unos abiertamente, otros a hurtadillas, han redefinido el concepto gramatical de género para aplicarlo al sexo con el que se identifica una persona en vez de aquel con el que nació. Pero por mucho que se cambien los términos, la realidad no cambia. Más concretamente, Teilhard sabía manipular el lenguaje para que no se supiera exactamente qué decía o quería decir realmente. Esa es sin duda la razón de que lo acepten y ensalcen cristianos y no cristianos a la vez, creyentes y no creyentes.
tanto cristianos ortodoxos como heterodoxos. Y ese es también el motivo por el que no se le puede defender o atacar totalmente. Una vez más, su secreto estaba en la ambigüedad que le permitía engañar tanto a los que estaban a su favor como a sus adversarios. En buena parte de sus escritos, Teilhard de Chardin es lo bastante vago y ambiguo para despistar a los críticos de ambas partes. Sabía disfrazar sus ideas lo suficiente para que se las eliminaran a primera vista. Es la misma estrategia que ha adoptado repetidamente el Papa Francisco. En Amor y Leticia se las arregló para que la autorización de administrar los sacramentos a adúlteros impenitentes se expusiera en un lenguaje vago, elástico e incesantemente debatible que ha suscitado la polémica entre liberales y conservadores, entre conservadores y tradicionalistas, y de todos contra todos. El cambio del catecismo con respecto a la pena de muerte, para el que utilizó la escurridiza palabra inadmisible, en vez de una fuerte expresión más fuerte como contrario al Evangelio, que ya había empleado en su discurso del 11 de octubre del año 2017, y que no obstante aparece en una cita a pie de página en el Nuevo Catecismo modificado. En los 3 sínodos, los 2 de la familia y el más reciente de la juventud, instaló una burocracia de aduladores que trabajaron infatigablemente para atestar los documentos finales de medias verdades, jerga sociológica, falta de matización y otros mecanismos de oblicuidad e insinuación. El motivo de dicha estrategia es muy sencillo. La verdad derrama luz y busca la luz, mientras que el engaño y el error se ocultan en rincones oscuros. Así como los partidarios del abor, punto y coma, to, por lo general no están dispuestos a reconocer abiertamente el supuesto derecho a envenenar y desmembrar a los propios y, punto y coma, host. Y al igual que la organización PLA, punto y coma, NED, Parent, punto y coma, HUD, y al igual que la organización no se atreve a declarar públicamente que su objetivo principal es eliminar genéticamente a razas que considera inferiores y mal adaptadas como los oscuros o los hispanos. También la mayoría de los sacerdotes y obispos no se atreven a disentir abiertamente de la fe católica. Y por eso se andan con rodeos a la hora de expresar su parecer. Y a la larga, para ponerlo por obra. Verschuren califica a Teilhard de Chardin de maestro de la ambigüedad y señala que la ambigüedad ayuda a inmunizarse contra los ataques. Así ha resultado ser con el jesuita Bergoglio, salvo algunos casos obvios en que ha hablado claro. Prefiere dar bandazos dando unas de cal y otras de arena. Ahora dice algo ortodoxo, más tarde algo que huele a chamusquina, pero siempre avanzando pragmáticamente con sus nombramientos personales y decisiones estratégicas hacia los objetivos modernistas que se ha fijado. Con su estilo personal es bastante diestro.
y exhibe una técnica que domina a la perfección. Aunque buena parte de lo que se ha afirmado de los jesuitas a lo largo de los siglos se puede catalogar de leyendas negras. Hay motivos por los que la palabra jesuita se ha usado también como sinónimo de hipócrita, disimulado, consecuencialista o intrigante. Jesuitas modernos como George Tyrrell, Karl Rahner, Joseph Jungmann, Teilhard de Chardin, Joseph Fuchs, Carlo Maria Martini, etc., hacen gala constantemente de la misma técnica. Se ingenian la manera de decir algo erróneo sin que se note, poniendo en peligro la fe católica sin que parezca que se salen de los límites de la ortodoxia. Santo Tomás de Aquino, que con tanta frecuencia ha sido proclamado por la Iglesia ejemplo de armonía entre la fe y la razón, hacía todo lo contrario. Como señala el propio Verschuren, el Aquinate es el maestro de la matización filosófica y la claridad terminológica. El doctor Angélico evitaba meticulosamente toda ambigüedad y equívoco, y siempre encontraba la manera más clara y lúcida de enunciar las doctrinas más complejas, siempre con una inmensa humildad ante el misterio de la revelación divina y la autoridad de los documentos de la Iglesia.